Hola, yo soy Irene Lantos y hoy junto a Valeria Cariaga vamos a presentar este trabajo titulado Caracterización de lípidos de especies autóctonas argentinas de importancia arqueológica mediante técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masa. Las coautoras de este trabajo somos investigadoras y becarias de los institutos UMINFOR e Institutos de las Culturas de Universidad de Buenos Aires y CONICET, y estamos muy contentas de participar del 8º Congreso Nacional de Arqueometría en Jujuy en 2021. El estudio de residuos lipídicos en matrices complejas, como los materiales arqueológicos, se ha focalizado recientemente en la identificación de biomarcadores, es decir, de moléculas que proveen información relacionada con las prácticas humanas del pasado. En este trabajo se caracterizan los lípidos de plantas y animales autóctonos de Argentina, usando técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masa, y la finalidad de este estudio es buscar biomarcadores de especies autóctonas que en un futuro se van a usar para contrastar con los residuos orgánicos que se recuperan rutinariamente en los artefactos arqueológicos. Las plantas y los animales que estudiamos son ricos en nutrientes y fueron consumidos por las poblaciones locales desde tiempos prehispánicos, y de allí su importancia arqueológica. El análisis detallado de estas muestras de referencia nos permite generar nuestra propia base de datos de perfiles lipídicos que incluyen tanto los perfiles de los ácidos grasos y de los lípidos neutros, como pueden ser los esteroles, como también caracterizar los triglicéridos. En un trabajo de nuestro grupo en colaboración con la doctora Paula Marzuk, se caracterizó el perfil lipídico de triglicéridos, ácidos grasos y esteroles en muestras de cerámica arqueológica de estilo Santa María del sitio El Colorado en el Valle de Yocavil, provincia de Catamarca. Se identificaron numerosos y variados triglicéridos intactos, incluso conteniendo ácidos grasos insaturados. Estos resultados corroboran que la cerámica actúa como una matriz protectora de las moléculas orgánicas frente a los procesos de degradación, y es por eso que se recuperaron estas moléculas en un excepcional estado de conservación. Asimismo, la calidad de estos resultados responde a que las muestras fueron manipuladas de manera adecuada desde el campo hasta el laboratorio y de forma planificada, con el propósito de evitar potenciales fuentes de contaminación en cada uno de los puntos en los que se manipula la muestra. Por ejemplo, queríamos compartir con ustedes la importancia de estas precauciones en el campo y en el laboratorio para evitar la contaminación de la muestra. Usar guantes de jardinería, guardar las muestras en contenedores de papel aluminio o en rollo de papel aluminio para evitar el contacto con bolsas plásticas que pueden degradarse y los compuestos plastificantes trasladarse a las muestras. Lo mismo tener cuidado con el rotulado, si es indispensable rotular la pieza misma, hacerlo con lápiz negro, en lo posible, si no, no rotular la pieza misma y rotular una etiqueta por fuera de la pieza recubierta de aluminio, evitar a toda costa la tinta de los marcadores. Por un lado son fuente de contaminantes, y por el otro lado, al trabajar con solventes orgánicos, puede ser que se derrame, haya un derrame accidental y se borre información del rótulo, y por lo tanto se pierda el origen de la muestra. Otra precaución es siempre tomar muestras de sedimento en el campo, tanto del contexto sedimentario en el que se encuentra apoyada la muestra, por ejemplo, si es sobre un piso, tomar muestra del piso, de los rasgos de alrededor, fogones, etcétera, basurales, si hay, también tomar muestra en esos casos, y siempre tomar también muestra de control externa a las áreas de actividad, por ejemplo, extramuro o extrasitio, por fuera del sitio. Siempre utilizar un torno Dremel o de ese estilo, digamos, de alguna marca similar, para eliminar todas las superficies de la muestra y exponer la matriz, y esto se suele hacer ya en el laboratorio. Y utilizar siempre solventes de buena calidad y en botellas de trabajo con volúmenes pequeños para evitar contaminación cruzada con pipetas en botellas, y trabajar siempre con pocas muestras a la vez para evitar la contaminación cruzada entre muestras. Aquí les presentamos un poco la colección de referencia, las muestras que analizamos en ese trabajo, que incluyen plantas autóctonas como el chañar, el mistol, y algarroba blanca y algarroba negra, así también como maíz.
todas procedentes del Valle de Fiambalá en Catamarca. También incorporamos algunos alimentos de origen animal, como son la llama, el guanaco y el ñandú, provenientes de distintas zonas de la República Argentina. ¿Qué tal? Mi nombre es Valeria Cariaga y voy a pasar a contarles un poco sobre el procedimiento y los resultados obtenidos durante este trabajo. En primer lugar, se trataron las muestras con cloroformo-metanol con el objetivo de obtener el extracto lipídico total. Este extracto lipídico total se dividió en dos fracciones, una fracción que posteriormente va a ser analizada por HPLC-ESI y otra fracción que fue sometida a saponificación con el propósito de obtener, por un lado, los lípidos neutros y por otro lado, los ácidos grasos presentes dentro de este extracto lipídico total. Dentro de los lípidos neutros podemos encontrar, por ejemplo, esteroles. Estos lípidos neutros fueron tratados con un agente sililante para obtener los derivados trimetilsililados que posteriormente fueron analizados por cromatografía gaseosa. En el caso de los ácidos grasos, obtenidos a partir de los triglicéridos presentes en las muestras, se trataron con ácido clorhídrico en metanol para obtener los ésteres metílicos que posteriormente también fueron analizados por cromatografía gaseosa. En este caso trabajamos con cromatografía gaseosa tanto con ionización de llama como acoplado a un espectrómetro de masa. El detector de ionización de llama lo utilizamos para llevar a cabo la cuantificación y el detector de masa para llevar a cabo la identificación en aquellos casos que los ácidos grasos se encontraban a nivel de trazas o para los esteroles, en el caso de que no encontráramos patrones, o también en el caso de los ácidos grasos para algunos ácidos grasos de los cuales no se encuentran disponibles patrones comerciales, como por ejemplo pueden ser los ácidos grasos ramificados. A continuación vamos a pasar a mostrarles dos cromatogramas. En este caso son cromatogramas obtenidos por CGFID de guanaco y algarroba negra. Como acá se está refiriendo en el texto que tienen, o sea, en el caso de las muestras de animales rumiantes, fue posible identificar tanto ácidos grasos impares lineales como ramificados, ¿sí? Que son marcadores de grasas de rumiantes. Fíjense que se pueden ver ácidos grasos impares, como por ejemplo de carbono 13, de carbono 15, de carbono 17, incluso insaturados, y ácidos grasos ramificados. Estos tipos de ácidos grasos no se encuentran presentes en el caso de grasas animales. En el caso de las plantas, y fíjense por otro lado también que el perfil tanto de guanaco como de llama, que si bien no está mostrado se los comento, es bastante complejo y fue posible identificar numerosos ácidos grasos. En el caso de las plantas, el perfil de los ácidos grasos es más sencillo, y sí podemos observar, tal como se encuentra reportado en la bibliografía, que hay una cantidad abundante de ácido linoleico y que están ausentes los marcadores de reportados y encontrados, ¿sí? Durante este trabajo para los animales rumiantes. Por otro lado, se llevaron a cabo distintas relaciones reportadas en la bibliografía para diferenciar entre animales, entre lípidos de animales y vegetales, y resultaron efectivos, como por ejemplo, podemos nombrar la relación entre el ácido palmítico y el esteárico. Lo que hay que tener en cuenta es que esas relaciones son muy útiles cuando uno trabaja una muestra que no ha sufrido procesos de envejecimiento. Después esos índices hay que tratarlos con cuidado, teniendo en cuenta los distintos tipos de procesos que pueden haber sufrido las muestras que analicemos. Me estoy refiriendo ya para ese caso si uno quisiera ya trabajar con, por ejemplo, muestras arqueológicas. Puede surgir la duda en este punto de por qué analizar los acilglicéridos. Los analizamos con el objetivo de identificar biomarcadores para las distintas muestras de referencias analizadas. Dentro de las lípidos, la mayor parte de los ácidos grasos se encuentran formando parte justamente de triglicéridos. Si bien uno puede encontrar algo de diglicéridos y monoglicéridos, la mayoría de los ácidos grasos, uno puede decir a veces que hasta cercano al 90% se encuentran formando parte de los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por una cadena de glicerol unido a 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes.
A continuación, vamos a pasar a mostrarles un cromatograma obtenido, pero antes de mostrarles ese, quería comentarles que si bien existen en la literatura reportes sobre los ácidos grasos de varias de las muestras analizadas en este trabajo, casi no hay trabajos, ¿sí?, respecto al análisis del perfil de triglicéridos, y mucho menos respecto a muestras americanas. Sí se está analizando mucho el perfil de triglicéridos de muestras europeos, pero es mucho más escasa la información que hay sobre muestras americanas. El cromatograma obtenido por HPLC masa, utilizando como fuente de ionización electrospray y como un analizador un cutoff, nos da como resultado este cromatograma que estamos viendo acá, donde se ven, o sea, un cromatograma ya disectado, ¿sí?, obtenido de la muestra de llama, donde se puede observar la complejidad del mismo y la cantidad, o sea, de triglicéridos presentes que hay. Los picos de distintos color corresponden a diferentes triacilglicéridos. En algunos casos podemos observar que hay coelusión, ¿sí?, pero esto no impide que identifiquemos los triacilglicéridos que están presentes. Para cada uno de estos picos, ¿sí?, lo que uno va a obtener es el espectro de masa correspondiente. ¿Sí? Estamos viendo en este caso que se observa el aducto con amonio del ácido graso por un lado y también el aducto sodiado. Esta técnica nos permite a su vez obtener el espectro de masa-masa de cada uno de los triglicéridos, ¿sí? Entonces, cuando yo obtengo el espectro de masa-masa, puedo tener información sobre cada uno de los ácidos grasos que está formando este triglicérido, y no solo eso, sino que en algunos casos también puedo tener información de qué ácido graso está en cada posición. De allí es que es posible que uno, haciendo un análisis de los triglicéridos, pueda identificar biomarcadores para estas muestras con las que estamos trabajando. De manera muy resumida, tratamos de hacer una tabla para mostrarles los triglicéridos identificados. En realidad se identificaron más de 300 triglicéridos, por lo cual es muy difícil mostrarlos en una diapositiva, pero bueno, elegimos colocarles el nombre de la muestra, sí, y acá estamos mostrando, C nos está indicando el número de carbonos que tiene ese triglicérido, por ejemplo en este caso 48 carbonos, y después tenemos indicado las insaturaciones, que tiene en este caso una sola insaturación. Lo que hay que tener en cuenta es que existe mucho más que un solo triglicérido que tenga 48 carbonos con una insaturación. Obviamente pueden haber distintos triglicéridos que tengan esa fórmula, pero que tengan combinaciones de diferentes ácidos grasos, ¿sí? Estamos observando acá, por ejemplo, en color verde están marcados aquellos triglicéridos que resultan marcadores para grasas rumiantes, ¿sí? En guanaco y en llama observemos que hay muchos triglicéridos marcados en verde que podrían ser posibles biomarcadores. Por otro lado, se encuentran marcados en azul, ¿sí?, otros triglicéridos que se encuentran ya no solo en guanaco y en llama, sino también en ñandú. Entonces pueden ser considerados biomarcadores ya en ese caso de grasa animal. En el caso de los vegetales, no son tantos los marcadores que se pueden proponer, debido a que hay muchos de los triglicéridos que se encuentran en vegetales que también se encuentran en animales. Pero sí es importante que en el caso de los vegetales hay mayor cantidad de triglicéridos que van a tener en su estructura ácidos grasos insaturados, como por ejemplo el linoleico, o también puede ser el linolénico, que es el que tiene 3 insaturaciones, el 18,3, digamos. Bueno, muy brevemente queríamos contarle un poco las conclusiones de este trabajo. Los perfiles de triacilglicérido de las muestras de plantas y animales mostraron diferencias que permiten identificar posibles biomarcadores. Entre ellos podemos mencionar aquellos que tengan 55 carbonos con una insaturación, pero por ejemplo ya acá sí le vamos a hablar de qué triglicérido sería el triglicérido que está formado por un ácido graso que tiene 18 carbonos con una insaturación, el otro ácido graso que estaría presente tiene 19 carbonos sin insaturaciones, y el tercer ácido graso de ese triglicérido tendría 18 carbonos. Otro triacilglicérido que podemos mencionar sería el que tiene 55 carbonos con 2 insaturaciones, formado por un ácido graso de 18 carbonos con una insaturación, otro ácido graso de 17 carbonos y un ácido graso de 20 carbonos con una insaturación.
Estos dos triacilglicéridos los encontramos como, los podríamos, digamos, denominar potencialmente todavía como biomarcadores para animales. Si uno quisiera ya hablar de que quiere identificar biomarcadores para rumiantes, por ejemplo, podemos nombrar un triglicérido que tiene 55 carbonos, ninguna insaturación, que esté formado por un ácido graso de 18 carbonos, uno de 19 y otro de 18. O un triglicérido que tenga 41 carbonos sin insaturaciones, que esté formado por un ácido graso que tenga 15 carbonos, otro que tenga 12 y otro que tenga 14. En el caso de las plantas, ¿sí? Tenemos que encontramos el triacilglicérido de 58 carbonos con 8 insaturaciones, que correspondería, según los espectros de masa-masa, a un triglicérido que tiene un ácido graso con 18 carbonos y 3 insaturaciones, otro ácido graso con 18 carbonos y 2 insaturaciones, y otro ácido graso con 18 carbonos y 3 insaturaciones, que va a ser característico de plantas. Teniendo en cuenta si la cantidad de triglicéridos que fueron identificados, se encuentra en curso un estudio estadístico de esta matriz de datos que permitirá un análisis exhaustivo, más exhaustivo de estos resultados. Y finalmente, como parte de las conclusiones, las diferencias observadas en los perfiles de triglicéridos de las muestras estudiadas en combinación con las composiciones de los ácidos grasos y los esteroles, junto al análisis estadístico, esperamos sí, que nos permita en el futuro distinguir entre especies con la potencialidad de realizar comparaciones e identificaciones de lípidos recuperados en artefactos arqueológicos. Desde ya, muchas gracias por su atención y quedamos disponibles a cualquier consulta.